Lo llamaban el hombre que desafió a la luna. Tomás Mendoza llegó burlándose de los apaches, pero cuando el cielo se desangró esa noche, su mundo cambió para siempre. El sol caía como un hierro caliente sobre las montañas de Sonora, cuando Tomás Mendoza llegó al pequeño poblado de San Rafael, con el polvo del camino pegado a sus botas de cuero fino y una sonrisa que prometía problemas. Era 1887, y este hombre de 35 años llevaba consigo mapas, herramientas de minería y algo mucho más peligroso: la certeza absoluta de que todo lo que no entendía simplemente no valía la pena. Sus ojos recorrieron las casas de adobe, las mujeres lavando ropa en el río, los niños corriendo descalzos. Todo le parecía atrasado, primitivo. Había venido desde la capital con una misión clara: explorar las montañas sagradas de los apaches en busca de oro. Para él, no existían montañas sagradas, solo rocas con metal esperando ser extraído. ¿Dónde puedo encontrar trabajadores?, preguntó al primer hombre que vio, un anciano de piel curtida que reparaba una silla bajo la sombra de un mezquite. El viejo lo miró de arriba a abajo, notando el traje caro, el reloj de bolsillo que brillaba al sol, la actitud de quien cree que el dinero puede comprarlo todo. Depende de para qué los necesite, señor. Para la minería. Voy a explorar esas montañas de allá. Tomás señaló hacia el norte, donde las cumbres se alzaban majestuosas contra el cielo. El anciano siguió su mirada y su rostro cambió. Una sombra de preocupación cruzó por sus ojos arrugados. Esas son tierras de los apaches, señor. Tierras sagradas. Nadie va ahí. Tomás soltó una carcajada que resonó por toda la plaza. Varias personas se voltearon a mirarlo. ¿Sagradas? Amigo, las únicas cosas sagradas que yo conozco son el oro y la plata, y según mis mapas, hay mucho de ambos en esas colinas. La conversación atrajo a otros habitantes del pueblo. Entre ellos estaba don Evaristo, el comerciante más próspero de San Rafael, un hombre gordo con bigotes encerados que inmediatamente vio una oportunidad de negocio en aquel forastero bien vestido. Señor Mendoza, ¿verdad? Me llegó su carta desde la capital. Yo puedo conseguirle los hombres que necesita. Don Evaristo extendió su mano sudorosa, pero sus ojos brillaban con codicia. Claro que las creencias locales pueden ser un obstáculo. Los indios han llenado la cabeza de nuestra gente con cuentos de fantasmas y maldiciones. Los únicos fantasmas que me preocupan son los de las oportunidades perdidas, respondió Tomás, sacando un cigarro caro. Págueles bien y verá cómo se olvidan rápido de sus supersticiones. En ese momento, un silencio extraño cayó sobre la plaza. Los niños dejaron de jugar. Las mujeres suspendieron sus conversaciones. Hasta los perros parecieron quedarse inmóviles. Tomás sintió una presencia detrás de él y se volteó lentamente. Un hombre alto y de complexión fuerte se acercaba caminando con paso firme pero silencioso. Su piel bronceada por años de sol y viento, su cabello negro recogido con una banda de cuero, sus ojos oscuros que parecían leer el alma de quien los miraba. Vestía una camisa de algodón blanco y pantalones de cuero, pero había algo en su porte que hablaba de una dignidad ancestral que ninguna ropa europea podría imitar. «Águila nocturna», murmuró alguien en la multitud con respeto y algo de temor. El cacique apache se detuvo frente a Tomás. Por un momento, ambos hombres se midieron con la mirada. Uno representaba el mundo moderno, industrial, conquistador. El otro, milenios de sabiduría ancestral y conexión con la tierra. «Tú eres el hombre que quiere violar las montañas sagradas», dijo Águila Nocturna en un español perfecto, pero con un acento que hacía que cada palabra sonara como el viento entre los cañones. Tomás enderezó los hombros, sintiendo la mirada de todo el pueblo sobre él. No iba a permitir que ningún indio lo intimidara, especialmente frente a potenciales socios de negocios. «Yo soy un empresario legítimo con permisos del gobierno, y esas montañas no pertenecen a nadie más que a México». Su voz sonó más fuerte de lo necesario, como si el volumen pudiera compensar la incomodidad que sentía bajo la mirada penetrante del apache. «Los papeles de los hombres blancos no cambian lo que la tierra sabe», respondió el cacique con calma. «Esas montañas han sido sagradas desde antes de que existieran los gobiernos, desde antes de que existieran las ciudades, desde antes de que tu gente conociera estas tierras». «Mire, jefe», Tomás pronunció la palabra con un dejo de burla que no pasó desapercibido. «Yo respeto sus tradiciones, pero los negocios son negocios.
Si hay oro ahí arriba, va a ser extraído, con su permiso o sin él. Un murmullo inquieto recorrió la multitud. Nadie había escuchado jamás a alguien hablarle así a Águila Nocturna. El cacique, sin embargo, no mostró enojo. En su lugar, una sonrisa casi imperceptible apareció en las comisuras de sus labios. «Los hombres como tú han venido antes», dijo, su voz tan baja que Tomás tuvo que inclinarse ligeramente para escucharlo. Todos creían que podían tomar lo que no les pertenecía. Todos pensaban que sus mapas y sus herramientas eran más poderosos que las fuerzas que no pueden ver. «¿Y qué les pasó a esos hombres?», preguntó Tomás con sarcasmo, encendiendo su cigarro con una cerilla que chisporroteó en el aire quieto. Águila Nocturna lo miró directamente a los ojos. La luna de sangre les enseñó humildad. La frase cayó como una piedra en agua quieta. Tomás soltó una carcajada nerviosa. «¿La luna de sangre? ¿En serio? ¿Eso es lo mejor que tiene? ¿Cuentos de hadas sobre la luna?» «No es un cuento», intervino una voz femenina desde la multitud. Una mujer apache se adelantó. Era de mediana edad, con el cabello trenzado con cuentas turquesas y una mirada que hablaba de años de observar los cielos. «Soy Paloma Serena, guardiana de las profecías. La luna de sangre viene cuando la tierra es herida por la codicia de los hombres». Tomás la miró de arriba abajo con desprecio. «¿Y cuándo exactamente va a ocurrir este espectáculo celestial? Porque tengo una expedición que planear». «Cuando la tierra lo decida», respondió Paloma Serena con serenidad. «Pero será pronto. Los signos están en todas partes para quien sabe leerlos. Los únicos signos que yo leo están en mis mapas geológicos». Tomás arrojó la colilla de su cigarro al suelo y la pisoteó deliberadamente. «Y esos mapas me dicen que hay una fortuna esperándome en esas montañas». Águila Nocturna se acercó un paso más. Ahora estaba tan cerca que Tomás pudo oler el aroma a salvia y tierra que emanaba de su piel. «Te daré una oportunidad, hombre de la codicia. Vete ahora. Regresa por donde viniste. Busca tu oro en otra parte». «¿O qué?». Tomás cruzó los brazos desafiante. «¿Va a mandar a sus guerreros a atacarme? ¿Va a hacer que la luna se ponga roja solo para asustarme?». El cacique no respondió inmediatamente. En su lugar, alzó la mirada hacia el cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer. La luna, aún no visible, esperaba en algún lugar detrás de las montañas. «No necesito hacer nada», dijo finalmente. «La montaña defenderá lo que es suyo. La luna mostrará su cara de sangre, y tú aprenderás lo que significa ser pequeño en un universo que no controlas». Tomás sintió un escalofrío inexplicable recorrer su columna vertebral, pero su orgullo era más fuerte que cualquier presentimiento. Guardián de profecías, luna de sangre, montañas sagradas. Todo esto suena muy místico y primitivo. Pero yo vivo en el mundo real, donde el dinero y la tecnología mueven montañas. Se dirigió hacia don Evaristo, quien había observado toda la confrontación con nerviosismo creciente. «¿Sigue en pie nuestro trato? ¿Puede conseguirme esos trabajadores?». El comerciante miró nerviosamente hacia Águila Nocturna, luego hacia Tomás, calculando rápidamente qué le convenía más. La promesa de dinero ganó. «Por supuesto, señor Mendoza. Mañana mismo tendrá a sus hombres listos». «Perfecto». Tomás se ajustó el sombrero y miró una última vez al cacique apache. «Que tengan una buena noche, jefe. Y no se preocupe por la luna. Seguramente seguirá siendo tan blanca y aburrida como siempre». Mientras Tomás se alejaba hacia la posada local, seguido por don Evaristo que ya calculaba sus ganancias, Águila Nocturna y Paloma Serena permanecieron en la plaza, ahora casi desierta. «¿Cuándo?», preguntó la mujer en apache. «3 noches», respondió el cacique en el mismo idioma. «Los ancianos lo han visto en sueños. La luna sangrará cuando él profane la primera piedra sagrada». En la posada, Tomás se sirvió un whisky y extendió sus mapas sobre la mesa de madera rugosa. Las montañas estaban claramente marcadas, con anotaciones sobre posibles vetas de oro y plata. Para él, solo eran números, coordenadas, oportunidades de riqueza. No podía imaginar que en 3 días, su mundo de certezas se vendría abajo bajo la luz roja de una luna que le enseñaría el verdadero significado de la palabra humildad. Al amanecer siguiente, Tomás ya había reunido a 8 hombres dispuestos a desafiar las advertencias ancestrales por unas monedas de plata. Don Evaristo había cumplido su palabra, aunque tuvo que buscar en los rincones más desesperados del pueblo. Eran hombres sin tierra, sin familia,
sin nada que perder excepto sus vidas. Escuchen bien, les dijo Tomás mientras revisaba sus herramientas bajo el sol matutino. Vamos a esas montañas a buscar oro. No me importan los cuentos de viejas sobre fantasmas o maldiciones. El único espíritu que me interesa es el que brilla amarillo y se puede fundir. Los trabajadores intercambiaron miradas nerviosas. Todos habían crecido escuchando las historias sobre las montañas sagradas, pero el hambre era más fuerte que el miedo, al menos por ahora. ¿Y si los apaches nos atacan?, preguntó uno de ellos, un hombre flaco llamado Genaro que tenía cicatrices en las manos de años trabajando en minas peligrosas. Los apaches son gente pacífica ahora, mintió Tomás. Además, tenemos permisos legales. Si alguien nos molesta, el gobierno nos respaldará. Mientras organizaba la expedición, Tomás notó que una figura se acercaba desde el río. Era Paloma Serena, caminando con la gracia silenciosa que caracterizaba a su pueblo. Llevaba un cántaro de barro en las manos y parecía dirigirse al mercado, pero sus ojos estaban fijos en el grupo de mineros. «Buenos días, señor de la capital», dijo cuando estuvo lo suficientemente cerca. Su voz era suave pero firme, como el agua que corre sobre piedras milenarias. «Buenos días, señora profetisa», respondió Tomás con sarcasmo evidente. «¿Viene a decirnos más cuentos sobre lunas rojas?» Paloma Serena lo miró con una mezcla de compasión y tristeza que lo irritó profundamente. «Vengo a ofrecerle una última oportunidad de escuchar la sabiduría. Mi sabiduría viene de libros de geología y experiencia en minería, no de supersticiones». La mujer apache puso su cántaro en el suelo y se acercó más. Los trabajadores se apartaron instintivamente, como si ella fuera portadora de algún poder invisible que los incomodaba. «¿Sabe usted qué significa la luna de sangre en nuestras tradiciones?», preguntó con paciencia infinita. «Significa que alguien con demasiada imaginación vio la luna durante un eclipse», respondió Tomás, provocando risas nerviosas entre sus hombres. «Significa que la Madre Tierra está sangrando por las heridas que le infligen los hijos perdidos». Su voz se hizo más intensa, aunque siguió siendo serena. «Significa que el equilibrio se ha roto y debe ser restaurado». «¿Y cómo exactamente planea la luna restaurar el equilibrio? ¿Cayendo del cielo?». Paloma Serena cerró los ojos por un momento, como si estuviera escuchando voces que solo ella podía oír. «La luna no restaurará nada, solo mostrará a los ciegos la verdad que se niegan a ver». En ese momento, los cascos de un caballo resonaron en la plaza. Águila Nocturna apareció montado en un magnífico semental negro, su presencia llenando el espacio como una tormenta que se aproxima. Se bajó del caballo con movimientos fluidos y se dirigió directamente hacia Tomás. «Veo que no escuchaste», dijo el cacique, su voz cargada de una autoridad que hacía que los trabajadores retrocedieran sin darse cuenta. «Escuché perfectamente. También decidí perfectamente». Tomás cruzó los brazos, decidido a no mostrar ninguna señal de intimidación. «Estos hombres y yo vamos a esas montañas hoy mismo. Entonces es momento de que entiendas lo que significa la luna de sangre». Águila Nocturna alzó la mirada hacia el cielo claro de la mañana. Cada 28 lunas, cuando la Tierra se interpone entre el Sol y su hermana nocturna, la luz se transforma. Pero cuando la sangre de la Madre Tierra clama justicia, la luna se vuelve roja sin que la Tierra la cubra. «Eso es imposible según cualquier ley de astronomía», objetó Tomás. «Tus leyes no gobiernan el universo, hombre pequeño. Solo explican lo que tu mente limitada puede comprender». Los trabajadores comenzaron a murmurar entre ellos. Algunos ya parecían estar reconsiderando su decisión de unirse a la expedición. «¿Saben qué?». Tomás sacó su reloj de bolsillo dorado y lo consultó teatralmente. «Ya perdí suficiente tiempo con estos teatros. Si ustedes quieren demostrar que tienen poderes sobrenaturales, háganlo. Hagan que la luna se ponga roja ahora mismo. Los poderes de los cielos no se exhiben para satisfacer la arrogancia de los necios», respondió Águila Nocturna con calma. «Pero si insistes en profanar las montañas sagradas, la luna mostrará su rostro ensangrentado en 3 noches. ¿3 noches exactamente? ¡Qué conveniente! Eso les da tiempo suficiente para preparar algún truco con espejos o fogatas». Paloma Serena dio un paso adelante. «No necesitamos trucos. La profecía está escrita en las estrellas desde antes de que nacieran nuestros bisabuelos. Las estrellas no escriben nada. Son bolas de gas ardiendo en el espacio. Para ti, quizás. Para nosotros,
Son los ojos de nuestros ancestros que vigilan y protegen. Tomás se dirigió a sus trabajadores con voz alta, asegurándose de que todo el pueblo pudiera escucharlo. ¿Ven esto, muchachos? Esto es exactamente de lo que hablaba. Supersticiones primitivas diseñadas para mantenernos pobres y atrasados mientras el oro se queda enterrado. Algunos hombres asintieron, pero otros parecían cada vez más incómodos. El oro de esas montañas está maldito, murmuró uno de los trabajadores mayores, un hombre llamado Secundino, que había vivido toda su vida en la región. El único maleficio es la pobreza, replicó Tomás bruscamente. Y yo vengo a romper esa maldición con picos y palas. Águila Nocturna intercambió una mirada significativa con Paloma Serena. Había algo en esa comunicación silenciosa que hizo que Tomás se sintiera excluido, como si hubiera secretos antiguos que su mente moderna no podía penetrar. Última advertencia, dijo el cacique. Las montañas sagradas han permanecido intocadas por siglos. Los que han intentado violarlas antes han encontrado solo dolor y arrepentimiento. ¿Y dónde están esos hombres ahora? ¿Por qué no vienen a contarme sus historias de horror? Un silencio pesado cayó sobre la plaza. Águila Nocturna y Paloma Serena se miraron otra vez, y esta vez Tomás detectó algo que lo inquietó. Compasión genuina en sus ojos. No pueden contarte nada, dijo finalmente Paloma Serena, porque aprendieron la humildad demasiado tarde. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que cuando la luna de sangre terminó de enseñarles, ya no les quedaban palabras para contar la historia. Un escalofrío inexplicable recorrió la espalda de Tomás, pero su orgullo era más fuerte que cualquier presentimiento. Se irguió y alzó la voz para que todos pudieran escucharlo claramente. «Suficiente. No voy a quedarme aquí escuchando más amenazas disfrazadas de misticismo. Muchachos, carguen las herramientas. Nos vamos a las montañas ahora mismo». Mientras los trabajadores obedecían con movimientos torpes y reluctantes, Águila Nocturna se acercó hasta quedar a pocos centímetros de Tomás. Cuando la luna se desangre y tu mundo se tambalee, recuerda este momento. Recuerda que tuviste la oportunidad de elegir la sabiduría sobre la codicia. Cuando regrese con oro suficiente para comprar todo este pueblo, ustedes recordarán que subestimaron al hombre equivocado. El cacique Apache le sostuvo la mirada por un largo momento. No habrá oro, Tomás Mendoza. Solo habrá lecciones que tu alma no está preparada para aprender. Sin otra palabra, Águila Nocturna montó su caballo y se alejó al galope, seguido por Paloma Serena, que caminaba con la dignidad silenciosa de quien conoce secretos que el viento guarda en las montañas. Tomás los vio partir con una mezcla de alivio y irritación. Por fin podía comenzar su expedición sin más interrupciones teatrales. No sabía que acababa de sellar su destino bajo una luna que pronto mostraría su rostro ensangrentado. La caravana de mulas cargadas con herramientas y provisiones comenzó su ascenso hacia las montañas sagradas bajo un sol que parecía más ardiente de lo normal. Tomás cabalgaba al frente del grupo, consultando constantemente sus mapas mientras silbaba una melodía optimista que contrastaba dramáticamente con el silencio tenso de sus trabajadores. «Vamos, muchachos. A este paso llegaremos al primer sitio de excavación antes del mediodía», gritó por encima del hombro, su voz cargada de una confianza que comenzaba a sonar forzada, incluso para él mismo. Los 8 hombres que lo seguían intercambiaban miradas nerviosas. El sendero que subía por la montaña era antiguo, gastado por siglos de uso ceremonial, y cada paso los alejaba más del mundo familiar del valle. Los árboles parecían más altos y sombríos. Las rocas adoptaban formas inquietantes, y el aire mismo se sentía diferente, cargado de una energía que hacía que los caballos relincharan sin razón aparente. «¿Patrón?», llamó Genaro, el trabajador más flaco, con voz vacilante. «Los animales están muy nerviosos. Mi mula no quiere avanzar». «Los animales sienten el cambio de altitud, nada más», respondió Tomás sin voltearse, aunque había notado que su propio caballo parecía reluctante a continuar. «Denles unas palmadas y sigan adelante». Pero no era solo la altitud. Conforme se adentraban en territorio sagrado, la naturaleza misma parecía reaccionar a su presencia. Los pájaros que normalmente llenaban estos bosques con sus cantos habían guardado silencio. Las ardillas y conejos que solían cruzar los senderos habían desaparecido. Incluso los insectos parecían haber abandonado la zona,
dejando un silencio antinatural que ponía los nervios de punta. «¿Dónde están todos los animales?», murmuró Secundino, el trabajador mayor, mirando alrededor con creciente inquietud. «Esto no es normal. Los animales salvajes huyen cuando escuchan el ruido de una expedición», mintió Tomás, aunque él mismo había notado la ausencia perturbadora de vida animal. «Es perfectamente normal». Alcanzaron la primera meseta cerca del mediodía, exactamente donde sus mapas indicaban que debía haber vetas de oro. El lugar era hermoso de una manera que quitaba el aliento. Un círculo natural rodeado de pinos centenarios, con un pequeño manantial que brotaba de las rocas y formaba un estanque cristalino que reflejaba las nubes como un espejo. «Aquí es donde empezamos», anunció Tomás, desmontando y desplegando sus mapas sobre una roca plana. «Según los estudios geológicos, la veta principal corre justo debajo de esas rocas junto al manantial». Los trabajadores bajaron las herramientas lentamente, como si cada movimiento les costara un esfuerzo sobrehumano. El lugar era indudablemente sagrado. Incluso los hombres más rudos podían sentirlo en sus huesos. Las rocas estaban dispuestas en patrones que no parecían naturales, y había marcas talladas en algunos árboles que hablaban de siglos de ceremonias y rituales. «Patrón», dijo Teodoro, un hombre joven con manos callosas. «Tal vez deberíamos buscar otro sitio. Este lugar se siente especial». «El único lugar especial aquí es el que tiene oro debajo», replicó Tomás, sacando un pico. «Y ese lugar es exactamente este». Levantó el pico por encima de su cabeza y lo descargó contra la primera roca sagrada. El sonido del metal contra la piedra resonó por todo el valle como un grito de dolor, y en ese mismo instante, el cielo se nubló inexplicablemente. El sol, que había brillado intensamente toda la mañana, desapareció detrás de nubes que surgieron de la nada. Un viento frío comenzó a soplar desde las cumbres, arrastrando consigo un aroma extraño que mezclaba ozono, tierra húmeda y algo más difícil de identificar. «¿De dónde salieron esas nubes?», preguntó Genaro, mirando hacia un cielo que minutos antes había estado despejado. «El clima en las montañas es impredecible», murmuró Tomás, pero su voz había perdido parte de su seguridad anterior. El primer golpe de pico había dejado una marca blanca en la roca, como una herida en carne viva. Continuó golpeando, y con cada impacto, el viento se hacía más fuerte y el cielo más oscuro. Los trabajadores se agruparon instintivamente, como animales que sienten la proximidad de una tormenta, pero esta no era una tormenta normal. No había humedad en el aire ni señales de lluvia. Solo un oscurecimiento gradual y antinatural del día. «Esto no me gusta nada», murmuró Secundino persignándose. «Algo está muy mal aquí». «Lo único malo aquí es su falta de coraje», gruñó Tomás, aunque sus propias manos comenzaban a temblar ligeramente. «Agarre una pala y ayúdeme en lugar de estar ahí parado como una vieja asustada». Pero cuando Secundino se acercó a ayudar, algo extraño sucedió. El momento en que su pala tocó la tierra junto al manantial, el agua cristalina se enturbió súbitamente, como si una gota de sangre hubiera caído en ella. Todos los hombres se alejaron del estanque, mirándolo con horror creciente. El agua seguía enturbiándose, adquiriendo un color rojizo que se extendía desde el centro hacia los bordes en espirales hipnóticas. «¿Qué diablos está pasando?», susurró Teodoro. «Debe ser sedimento removido por las vibraciones de la excavación», explicó Tomás con una voz que no sonaba convincente ni para él mismo. «Es perfectamente natural, pero no había nada natural en lo que estaba ocurriendo». El agua roja comenzó a burbujear, como si estuviera hirviendo, aunque no salía vapor de ella. Y entonces, desde las profundidades del estanque, comenzó a emerger un sonido. No era el gorgoteo normal del agua en movimiento, sino algo que sonaba extrañamente parecido a gemidos. «Patrón, creo que deberíamos irnos», dijo Genaro con voz temblorosa. «Esto no está bien». «Nadie se va a ninguna parte», rugió Tomás, levantando el pico otra vez. «Son solo fenómenos naturales, agua con minerales, cambios de presión atmosférica». «No voy a ser derrotado por un poco de barro rojizo», descargó el pico con furia renovada. Y esta vez la roca se agrietó. De la grieta brotó un pequeño chorro de líquido que definitivamente no era agua. Era espeso, oscuro, y tenía un olor metálico que hizo que varios hombres retrocedieran tapándose la nariz. «¿Qué es eso?»,
preguntó Teodoro, señalando el líquido que se derramaba de la piedra. Probablemente petróleo crudo o algún mineral líquido, murmuró Tomás, pero su voz sonaba cada vez menos segura. Los depósitos subterráneos a veces filtran sustancias extrañas. El líquido siguió fluyendo, empapando la tierra sagrada y formando charcos que reflejaban el cielo cada vez más oscuro como espejos negros. Y con cada gota que caía, el viento se hacía más fuerte y más frío. De repente Secundino se tambaleó y cayó de rodillas. «No me siento bien», gimió, llevándose las manos al estómago. «Me duele todo el cuerpo». Otros 3 trabajadores comenzaron a mostrar síntomas similares: náuseas, mareos, una debilidad inexplicable que los hacía temblar como hojas en el viento. «Es el aire enrarecido de la altitud», insistió Tomás, aunque él mismo comenzaba a sentir una opresión extraña en el pecho. Se acostumbrarán en unos minutos, pero los síntomas empeoraban. Genaro vomitó violentamente, produciendo un líquido rojizo que alarmó a todos. Teodoro se quejaba de que veía sombras moviéndose entre los árboles, figuras que no estaban realmente ahí. «¡Patrón!», suplicó Secundino desde el suelo. «Por favor, saquemos de aquí. Este lugar está maldito». «¡No hay maldiciones!», gritó Tomás, pero su voz se quebró ligeramente. «Solo hay oro esperando ser extraído». Levantó el pico una vez más, decidido a continuar pese a todo. Pero cuando lo descargó contra la roca agrietada, algo salió mal. El mango se partió en sus manos, enviando astillas de madera volando en todas direcciones. Una de ellas le cortó la mejilla, y cuando se tocó la herida, sus dedos se mancharon con sangre. En ese momento, como si hubiera sido una señal, un sonido terrible se alzó desde las profundidades de la montaña. No era exactamente un rugido, ni un gemido, ni un grito. Era algo que parecía venir del centro mismo de la tierra, un lamento ancestral que hizo que todos los hombres se taparan los oídos y cayeran de rodillas. El sonido cesó tan súbitamente como había comenzado, dejando un silencio más aterrador que cualquier ruido. Los trabajadores se miraron entre sí con ojos llenos de terror. Varios ya habían comenzado a retroceder hacia los caballos. «Se acabó», murmuró Secundino, levantándose con dificultad. «No me importa cuánto pague. Me voy de aquí». «No pueden irse», gritó Tomás, pero su autoridad se desmoronaba tan rápido como su confianza. «Tenemos un contrato». «Su contrato no vale nada si estamos muertos», replicó Genaro ya montando su mula. Uno por uno, los trabajadores abandonaron el sitio sagrado, dejando las herramientas esparcidas como testimonio de su terror. Tomás se quedó solo junto al manantial ensangrentado, mirando la roca agrietada que goteaba su líquido oscuro sobre la tierra profanada. El viento susurraba entre los pinos con una voz que sonaba sospechosamente familiar. Una voz que había escuchado el día anterior en la plaza del pueblo. La luna mostrará su rostro ensangrentado en 3 noches. Solo habían pasado 2 días, y ya su mundo comenzaba a tambalearse. La tercera noche llegó con una quietud sobrenatural que envolvía las montañas como un sudario. Tomás había regresado al pueblo derrotado y solo, con las ropas desgarradas y una mirada que ya no brillaba con arrogancia. Se refugió en la posada, bebiendo whisky mientras contemplaba sus mapas inútiles. «No puede ser», murmuraba tocándose la herida en la mejilla que se negaba a sanar. «Tiene que haber una explicación lógica». Los trabajadores que habían huido habían regado la historia por todo el pueblo. Ahora nadie quería acercarse al hombre que había desafiado las fuerzas sagradas. Cuando el sol se ocultó, Tomás sintió un escalofrío inexplicable. Había algo diferente en el aire, una tensión eléctrica que le erizaba los cabellos. Salió al balcón con una botella de whisky, decidido a demostrar que no temía ninguna superstición indígena. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas con intensidad inusual. La luna debía aparecer pronto, y Tomás la esperaba con mezcla de desafío y terror creciente. «Vamos, luna», murmuró al aire nocturno. «Muéstrame ese famoso color rojo. Demuéstrame que los cuentos pueden vencer a la ciencia». Como si hubiera escuchado su desafío, la luna comenzó a asomar detrás de las montañas. Al principio era normal, plateada y hermosa. Tomás soltó una carcajada amarga. Lo sabía. Todo era teatro barato. Sus palabras se cortaron abruptamente. La luna comenzó a cambiar. No era el cambio gradual de un eclipse,
sino algo perturbador. Un tinte rojizo apareció en un borde, extendiéndose como sangre en agua clara. «No, no, no», susurró aferrándose a la barandilla. «Debe ser polvo atmosférico, humo de algún incendio». Pero la transformación continuaba. El color rojo se intensificaba, volviéndose más profundo y brillante. No era el rojo oscuro de un eclipse normal, sino un rojo vivo, pulsante, que latía como un corazón gigantesco en el cielo. Las calles quedaron desiertas, las ventanas se cerraron y las familias se refugiaron susurrando oraciones. Solo quedaron los perros, aullando de manera que helaba la sangre, un lamento que parecía responder al pulso de la luna ensangrentada. Tomás bajó corriendo a la plaza central y alzó la mirada. La luna era completamente roja, pero no se quedaba quieta. Parecía moverse, girar lentamente, emitiendo destellos que iluminaban el paisaje con luz carmesí. «Hay una explicación científica», gritó al cielo con voz quebrada. «Tiene que haberla». Entonces escuchó los tambores. Al principio pensó que era su corazón, pero el sonido venía de las montañas. Un ritmo lento, profundo, que emanaba de las entrañas de la tierra. Conforme se hacía más fuerte, aparecieron figuras en las colinas circundantes. Eran los apaches, pero diferentes. Llevaban pinturas ceremoniales que brillaban bajo la luz roja, plumas y ornamentos que se movían sin viento. Caminaban en procesión solemne hacia la plaza, liderados por Águila Nocturna y Paloma Serena. Tomás quiso huir, pero sus piernas no obedecían. Se quedó plantado mientras los apaches formaban un círculo perfecto a su alrededor. Sus rostros eran serenos, pero imponentes, bajo la luz sobrenatural. «Tomás Mendoza», dijo Águila Nocturna, su voz resonando con poder que parecía venir de la luna roja. «Has visto la verdad que te negabas a aceptar». «Esto es imposible», tartamudeó mirando alternadamente la luna y las figuras. «Las lunas no se ponen rojas sin eclipses. Es física básica». «Tu física explica solo lo que tus sentidos limitados perciben», respondió Paloma Serena. «Pero el universo es más vasto de lo que tu mente puede abarcar». La luna pulsó con más intensidad, y Tomás sintió algo cambiar dentro de él. Las certezas construidas durante toda su vida comenzaron a tambalearse como edificio en terremoto. Todo lo que había creído saber se desmoronaba bajo la luz imposible. «¿Qué quieren de mí?», preguntó con voz temblorosa. «No queremos nada», dijo Águila Nocturna. «La luna de sangre no busca venganza, busca enseñanza». «¿Qué tipo de enseñanza?». Paloma Serena alzó los brazos hacia la luna roja, su voz haciéndose más profunda. «La enseñanza de que hay fuerzas que no pueden ser compradas, explotadas o dominadas. La verdadera riqueza no está en el oro que arrancas de la tierra, sino en la sabiduría que te conecta con ella». La luna comenzó a descender lentamente, pero su luz roja se intensificaba. Bajo esa luz imposible, Tomás comenzó a ver cosas que no había visto antes. Vio la belleza sagrada de las montañas que había querido profanar. Vio la profundidad de sabiduría en los ojos que había despreciado. Vio la pequeñez de sus ambiciones frente a la inmensidad del cosmos. «Yo no entendía», susurró cayendo de rodillas en el centro del círculo. «Pensé que lo sabía todo». «El primer paso de la sabiduría es reconocer la propia ignorancia», dijo Águila Nocturna con gentileza. «Has tomado ese paso esta noche». La luna de sangre alcanzó su punto más bajo en el horizonte, bañando todo el valle en luz roja que transformaba el mundo conocido en algo mágico y terrible. En esa luz, Tomás Mendoza comprendió que había vivido como un ciego burlándose de los colores. Cuando alzó la mirada hacia el cacique apache, ya no había arrogancia en sus ojos. Solo había un hombre quebrantado que acababa de descubrir lo pequeño que era en un universo subestimado. «¿Pueden enseñarme?», preguntó con humildad de quien ha tocado el fondo de su ignorancia. Águila Nocturna sonrió por primera vez desde que lo conocía. «La luna de sangre ya ha comenzado a enseñarte. Ahora depende de ti decidir si quieres seguir aprendiendo». Los tambores cesaron gradualmente, pero la luna roja siguió brillando. Testimonio silencioso de que el mundo era mucho más misterioso y sagrado de lo que Tomás había imaginado jamás. Tomás permaneció de rodillas en el centro del círculo apache, con la luna de sangre iluminando su rostro con una luz que parecía penetrar hasta lo más profundo de su alma. Las lágrimas que no había derramado en años comenzaron a rodar por sus mejillas,
lavando simbólicamente el orgullo y la arrogancia que lo habían cegado durante tanto tiempo. «Perdónenme», susurró con voz quebrada, dirigiéndose primero a Águila Nocturna, y luego girando lentamente para incluir a todos los miembros de la tribu que formaban el círculo sagrado. No entendía lo que estaba haciendo. Águila Nocturna se acercó lentamente, sus pasos silenciosos sobre la tierra de la plaza. La luz roja de la luna hacía que su figura pareciera emanar una autoridad ancestral que trascendía cualquier poder terrenal que Tomás hubiera conocido. «Las disculpas son el comienzo de la sabiduría», dijo el cacique, extendiendo su mano hacia Tomás. «Pero las palabras solas no sanan las heridas hechas a la madre tierra». Tomás alzó la mirada, confundido pero esperanzado. «¿Qué puedo hacer? Dígame qué puedo hacer para reparar el daño». Paloma Serena dio un paso adelante, llevando en sus manos un cuenco de barro lleno de agua que brillaba extrañamente bajo la luz lunar. «La montaña sagrada fue herida, pero la tierra es generosa. Perdona a quienes reconocen sus errores y buscan la redención verdadera». «Pero primero», intervino Águila Nocturna, «debes entender completamente lo que has hecho. No solo profanaste un lugar sagrado, rompiste el equilibrio entre el mundo de los espíritus y el mundo de los hombres». Tomás se puso de pie lentamente, sintiendo el peso de generaciones de sabiduría en las palabras del cacique. «¿Cómo puedo entender algo que va más allá de todo lo que me enseñaron?» «Cierra los ojos», ordenó Paloma Serena suavemente. «Deja que la luna de sangre te muestre la verdad». Tomás obedeció, y en el momento en que cerró los párpados, algo extraordinario sucedió. Comenzó a ver imágenes que no provenían de sus ojos, sino de algún lugar más profundo en su conciencia. Vio las montañas como realmente eran, no montones de roca que escondían mineral, sino seres vivos con conciencia propia, conectados a una red invisible de energía que abarcaba toda la tierra. Vio a los apaches de generaciones pasadas realizando ceremonias en las cumbres sagradas, no para adorar supersticiones primitivas, sino para mantener el delicado equilibrio entre el mundo físico y el espiritual. Vio cómo cada roca, cada árbol, cada gota de agua del manantial formaba parte de un sistema sagrado que había permanecido intacto durante milenios. Y luego se vio a sí mismo, un hombre pequeño y arrogante destrozando con picos y palas algo que había tardado eones en formarse, no solo físicamente, sino espiritualmente. «Ahora entiendes», murmuró la voz de Águila Nocturna, aunque Tomás tenía los ojos cerrados. «La montaña no es solo piedra, es un ser ancestral, un guardián de secretos que tu civilización ha olvidado». Cuando Tomás abrió los ojos, se encontró llorando sin control. No eran lágrimas de autocompasión, sino de genuino arrepentimiento por haber sido tan ciego ante la magnificencia del mundo que lo rodeaba. ¿Puedo ir a pedirle perdón a la montaña?», preguntó con la humildad de un niño que ha comprendido la enormidad de su error. «Esa es la segunda parte de tu redención», respondió Paloma Serena, ofreciéndole el cuenco de agua sagrada. «Bebe esto. Te ayudará a ver con ojos nuevos durante el viaje». Tomás tomó el cuenco con manos temblorosas y bebió. El agua tenía un sabor que no podía describir. Era como beber luz de luna, como tragar la esencia misma de la sabiduría. Inmediatamente sintió que algo cambiaba en su percepción. Los colores se volvieron más vívidos, los sonidos más claros, y pudo sentir la presencia viva de cada planta, cada piedra, cada gota de rocío a su alrededor. «Ahora vamos», dijo Águila Nocturna. «La montaña nos espera». La procesión hacia las montañas sagradas fue diferente a cualquier viaje que Tomás hubiera hecho antes. Caminaban en silencio bajo la luz roja de la luna que los guiaba como un faro sobrenatural. Tomás ya no veía el sendero como una simple ruta hacia un destino, sino como un camino sagrado que cada paso lo acercaba más a una comprensión profunda de su lugar en el universo. Cuando llegaron al sitio donde había comenzado su excavación destructiva, Tomás se quedó sin aliento. Las rocas que había fracturado se habían sanado solas. El manantial volvía a fluir cristalino, y la tierra que había sido removida mostraba nuevos brotes verdes que no habían estado allí apenas 3 días antes. «¿Cómo es posible?», murmuró asombrado. «La tierra se sana a sí misma cuando el corazón del agresor se transforma», explicó Paloma Serena.
Tu arrepentimiento sincero ya comenzó el proceso de curación. Águila Nocturna lo condujo hasta el centro del claro sagrado. Ahora debes hacer un compromiso, no solo con nosotros, sino con todas las fuerzas que has aprendido a respetar esta noche. Tomás se arrodilló junto al manantial, ya completamente purificado. La luz de la luna de sangre se reflejaba en el agua como un espejo líquido que mostraba no su rostro físico, sino el estado de su alma transformada. Juro, dijo con voz firme pero humilde, que dedicaré el resto de mi vida a proteger estos lugares sagrados. Juro que usaré mi conocimiento y mis recursos no para explotar la tierra, sino para preservarla. Y juro, continuó, sintiendo las palabras brotar desde lo más profundo de su ser, que enseñaré a otros lo que he aprendido esta noche, que seré un puente entre el mundo de la ciencia y el mundo de la sabiduría ancestral. En el momento en que pronunció estas palabras, algo mágico sucedió. La luna de sangre comenzó a palidecer gradualmente, regresando a su color plateado normal. Pero no era una luna común la que emergía. Brillaba con una pureza y belleza que Tomás nunca había notado antes, como si la hubiera visto por primera vez en su vida. Tu transformación está completa, dijo Águila Nocturna con una sonrisa que irradiaba paz y satisfacción. Ya no eres el mismo hombre que llegó a nuestro pueblo hace una semana. Los meses siguientes fueron de aprendizaje intenso para Tomás. Se quedó en San Rafael, pero ya no como el empresario arrogante que había llegado. Águila Nocturna y Paloma Serena se convirtieron en sus maestros, enseñándole los secretos de la medicina tradicional, la astronomía ancestral y la conexión profunda entre todos los seres vivos. Tomás usó su dinero no para comprar oro, sino para establecer una reserva natural que protegiera las montañas sagradas para las generaciones futuras. Escribió cartas a otros empresarios, contándoles no sobre oportunidades de minería, sino sobre la importancia de preservar los sitios sagrados de los pueblos indígenas. Y cada noche, cuando la luna salía sobre las montañas, Tomás recordaba la noche en que había aprendido que la verdadera riqueza no se encuentra en las profundidades de la tierra, sino en la profundidad de la sabiduría que conecta a todos los seres con el cosmos infinito. La luna ya no era solo un objeto celestial para él. Era un recordatorio constante de que el universo está lleno de misterios sagrados que solo pueden ser comprendidos por aquellos lo suficientemente humildes para reconocer que hay fuerzas más grandes que la ambición humana. Tomás Mendoza había llegado a San Rafael como un conquistador. Se quedó como un guardián, protegiendo para siempre los secretos sagrados que la luna de sangre le había enseñado en una noche que cambió su alma para toda la eternidad.